Pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Estamos súper felices de estar en Madrid. En primer lugar, queremos agradecer a todos los asistentes y desde luego también a todos los ponentes la coralidad que representa este movimiento educativo que estamos construyendo entre todos día a día. También agradecer, por supuesto, a todos los organizadores, todas las personas que han participado de una manera directa o indirecta en la celebración de este acto. Bueno, represento a la Fundación Episteme y digo represento porque, bueno, como sabéis, es el tercer Congreso de Expertos Docentes y experto proviene del latín y significa experiencia. En nuestro patronato existen pues 7 personas con una media de 30 años de experiencia en las aulas. Si sumamos, ¿no?, que a veces, bueno, da la tentación de hacerlo, son 210 años de experiencia. La fundación es joven, la fundación tiene 3 años y medio que comenzamos y entre nuestros objetivos, o nuestro objetivo fundamental, es transmitir todo aquello que sucede en el ámbito académico, desde esta experiencia que os comentaba, a la sociedad. Porque consideramos que, lógicamente, la sociedad tiene que estar enterada y la sociedad es partícipe del sistema educativo que estamos creando, que padecemos en muchas ocasiones, como veremos a través de este congreso. Y debemos de ser conscientes que es un problema que, si no solucionamos entre todos, difícil salida va a tener. Bueno, entre las acciones de la Fundación Episteme, pues muy rápida, nosotros celebramos seminarios telemáticos cada mes, dando voz a expertos educativos de varias disciplinas, de varios ámbitos. Tenemos, por supuesto, presencia en redes sociales, participamos a través de los miembros en medios de comunicación, ofrecemos cursos también de formación, realizamos intercambio con otras plataformas y organizaciones como son OCRE y como recientemente es la plataforma de familias surgida en Cataluña, que ha sido todo una revelación y un éxito, lideradas por Dori Huertas. Y recientemente pues acabamos de lanzar un digital con la intención también de sumar voces críticas y hacerlo en la medida de nuestras posibilidades a nivel europeo. Acabamos de empezar, hay un largo camino por delante, pero esperamos que también paso a paso la cosa funcione. Bueno, ya simplemente os quería hacer una pequeña reflexión o compartir con vosotros una pequeña reflexión que veo y que me parece preocupante. Nosotros, bueno, todos hemos asistido a estos 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, bueno, pues un poco esperando a ver qué es lo que ocurría, por dónde se drenaba esa especie de latido intermitente que no sabíamos muy bien de dónde salía. Bueno, se supo rápido, supimos rápido que el tema iba de censura. Una censura que probablemente ya se estaba fraguando desde tiempo atrás, una censura que atenta directamente a los medios de comunicación, que convierte a los medios de comunicación en buenos y en malos. Y digo esto a propósito de la censura educativa, porque también quienes estamos, somos partícipes de la crítica educativa, pasamos al bloque de esta trampa pegajosa de la polarización. Pensamos que hay que superar a través del diálogo,
del debate y de la calma. Tanto el ruido como el trazo grueso que normalmente estamos acostumbrados a ver tanto en el Congreso como en las redes, como en nuestros propios espacios de trabajo. Y creo que estamos realmente en un momento muy interesante para superarlo. Un momento donde las cosas están tan sumamente turbias y que parece que a lo lejos sí que vemos un poco de claridad. De hecho, cada vez somos más, cada vez hay más apoyos a la educación que nosotros defendemos desde un punto de vista crítico. Y bueno, para ello ya le paso la palabra a mi compañera Irene, que yo creo que tiene buenas noticias también en este sentido para daros. Muchas gracias a todos por estar esta tarde. Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer Congreso de Expertos Docentes para un análisis crítico de la educación, cuyo título pues, ya revela mucho de su contenido y, por tanto, no adelantaremos nada. La educación sin pulso, ¿qué hacer tras PISA? Bien, me gustaría decirles que es un honor para mí estar aquí esta tarde y hacerlo en representación de la Asociación OCRE, porque, como ya saben, pues hace 2 años, cumplidos ya en el abril de 2022 de su fundación, y hemos conseguido grandes logros. Uno de ellos es tener asociados en casi todas las comunidades autónomas de España, lo cual es muy importante. Además, estos asociados, quiero subrayar, son docentes de todos los niveles educativos, etapas, infantil, primaria, secundaria, formación profesional, bachillerato y hasta en universidades tenemos de asociados. Lo cual denota pues, que hay una gran preocupación que atraviesa, por desgracia, todas las etapas y niveles educativos. Se me olvidaba, también tenemos muchas familias, por supuesto, y personas que no son docentes, pero preocupadas también en esto. Y eso, para mí, creemos desde OCRE que es un gran logro, trascender nuestros objetivos y que lleguen de esta manera como están llegando a todas las comunidades autónomas. Pasaría ahora también, porque me gustaría agradecer rápidamente a los 3 pilares básicos que me parece que hacen posible que estos encuentros educativos pues se lleven a cabo. En primer lugar, por supuestísimo, a todos los participantes de este congreso, pero también los participantes que hubo y ponentes en los 2 primeros congresos, el primero en Valencia y el segundo en Barcelona. Gracias, porque sois vosotros los que con vuestros conocimientos nos ponéis encima de la mesa las verdaderas causas y el origen de los problemas, que es de donde tenemos que arrancar para proponer propuestas. Muchas gracias. Mi segundo agradecimiento, si cabe, me van a permitir los participantes mayor, es a las personas que han hecho posible, tanto desde la Fundación Episteme como desde la Asociación OCRE, que esto se lleve a cabo con muchísimo esfuerzo y dedicación de tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y en tercer lugar, y me van a permitir los 2 grupos anteriores, si cabe, un mayor agradecimiento a todos ustedes, a todos los presentes, a todos los inscritos, a todos los que nos van a ver en los vídeos que vamos a hacer difusión después de las magníficas, excelentes ponencias individuales que vamos a tener y de las tertulias entre hoy y mañana. Gracias por compartir con nosotros, es parte de su fin de semana, porque es absolutamente necesario que reflexionemos y lo hagamos de manera conjunta. Antes de dar la palabra a mi compañero, a mi gran compañero de la Asociación OCRE, Miguel Ángel Tirado, que conocen ustedes perfectamente, me gustaría hacerles, para terminar, una pregunta y un ruego. La pregunta es, ¿creen ustedes que se puede mejorar la situación en sus escuelas, en sus institutos, en sus barrios, municipios, escuelas, comunidades autónomas, etcétera? Porque si la respuesta es que sí, mi ruego es reaccionen. Únanse en asociaciones, en plataformas, en colectivos,
pero unámonos, porque es el único frente de fortaleza que puede hacer y conseguir grandes logros. Que llevamos ya, llegamos, gracias a ustedes, gracias a todos, llevamos conseguidos en estos 2 últimos años y anteriores, por supuesto, que nos cabalgamos. Nunca se me olvidará en lomos de gigantes, pero tenemos que unirnos muchísimas más personas. Lo conseguimos en el primer congreso, lo conseguimos después del segundo en Barcelona y lo vamos a conseguir aquí en Madrid, porque hemos querido venir a Madrid. En Madrid se está viendo una problemática, lo estamos viendo, estamos en medios de grandes huelgas masivas. Antes de ayer, 30.000 docentes y familias preocupados salieron a la calle. Así que hoy estamos aquí en apoyo también a la Comunidad de Madrid, que lucha contra su gobierno para que efectivamente se reviertan esta situación. Y sin más, porque vamos muy justos de tiempo, cedo la palabra, como digo, a mi compañero Miguel Ángel, que les va a dar, estoy segura, una gran noticia. Gracias. Gracias, Irene. Bueno, pues a mí me toca dar una buena noticia. Somos muchos los que estamos preocupados por la educación y queremos una educación de calidad para todos, independientemente de su contexto social, económico y cultural. Somos muchos los que nos estamos moviendo y cada vez somos más. Por eso me hace especial ilusión anunciar que en Baleares hay profesorado que está emergiendo con fuerza, organizándose, no solo para denunciar esta preocupación, sino también para hacer propuestas constructivas en pro de un aprendizaje de calidad para todos. Bien, se han puesto, creo que el nombre, si no voy mal, es Col·lectiu Helios o Creyes Balears, y os deseamos mucha suerte. Me tendréis a vuestra disposición. Bueno, yo os voy a presentar brevemente a Laura Rodríguez. Bueno, es curioso porque la vez que nos conocimos fue ella que me presentó a mí. O sea, fue al revés, ahora que recuerdo. Es decir, fue con motivo de la publicación del Fin de la Educación, un libro mío. Ella lleva, aprovecho para decirlo, una web en YouTube, un programa pues, sobre ruinas que es interesantísimo y que me permito recomendar, en el cual, pues bueno, a raíz del libro, pues me hizo una entrevista, etcétera, etcétera. Es decir, hoy se invierten los papeles, es ella la ponente y realmente, pues bueno, nos va a hablar de 10 propuestas para una reforma del currículum educativo. Laura es profesora de instituto, profesora de, como se decía antes, profesora de instituto, ¿no? Secundaria, en fin, es muy amplio, de lengua española y literatura, aquí en Madrid, y ha participado, bueno, tiene publicaciones y participaciones en distintos medios. Ha participado ya también con nosotros en el segundo congreso, en las jornadas organizadas por el sindicato Professors de Secundària en Cataluña, vinculado a la Fundación Episteme, o al revés, vamos, la Fundación Episteme está vinculada al sindicato. Y bueno, pues la verdad es que nos ha impresionado siempre con la contundencia y el rigor de sus argumentaciones. Es decir, tiene pues bueno, una capacidad comunicativa además extraordinaria. Y bueno, pues nada, por último quizá comentar, como digamos noticia, que bueno, ha dado un salto digamos a la política y en las próximas elecciones europeas, ¿no? Se presenta como candidata por Izquierda Española. Esto a título informativo, pues que lo sepáis. Y nada más, hoy os dejo con ella, que es a quien creo que vale la pena realmente escuchar, porque, bueno, vais a oír un discurso educativo que realmente no es usual, no es muy usual, por lo de crítico, fundamentalmente. Adelante, Laura.
Bueno, muchas gracias a todos. Parece, después de la presentación que hemos tenido, que sea así un cliché y que todos nos damos las gracias todo el rato, pero estoy de verdad exultante de ver aquí reunida toda esta gente. El resto de ponentes participantes son para mí un referente absoluto y entonces estoy absolutamente encantada de compartir espacio con vosotros y de hacerlo además en mi ciudad, en la que no es tan habitual ver cosas como estas, lo decía antes Irene, y en una comunidad autónoma en la que enfrentamos problemas a veces parecidos y otras veces diferentes a los que se enfrentan en otras comunidades autónomas. Pero bueno, para mí es un placer absoluto. Muchas gracias por tus palabras tan amables. Espero parecerme en algo a lo que has dicho. Hablar aquí, en primer lugar, da un poco de vértigo porque conozco a muchos de los que van a hablar y estoy convencida de que harán ponencias magníficas, pero por otro lado también me quita algo de responsabilidad porque la cosa solo puede ir para arriba, entonces pues para mí mejor. Muchas gracias a OCRE y a la Fundación Episteme. No me quiero venir demasiado arriba, pero gracias no solo por invitarme, sino por existir y por seguir cada uno a su forma y con su alcance, su radio de acción, peleando por algo que es tan necesario y que además lo hacen con éxito, porque la cosa crece, como decían antes. El título de mi ponencia se llama 10 propuestas para la reforma del currículo educativo. Y he pensado darle este título por dos razones. La primera es que este congreso se llama La educación sin pulso, ¿qué hacer tras PISA? Y a mí esto del qué hacer me recordó a un clásico histórico, ¿no? La pregunta leninista. Bueno, ya hemos hecho mucho análisis hasta aquí y ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, lo que os voy a presentar es una especie de segunda parte más propositiva de otra conferencia que di justo en las jornadas de secundaria, que me invitó Xavier y me dijo, estaría bien, ¿no?, para este tercer congreso que hablaras también algo sobre el currículo. Entonces, en aquella ocasión lo que hice fue diseccionar el currículo de secundaria de la LOMLOE y de alguna manera esta segunda ponencia se puede entender como una segunda parte de aquella más analítica, esta, como digo, más propositiva, pero no pasa nada porque la mayoría de vosotros doy por hecho que no habéis visto la anterior, no pasa nada, se podrá, espero, seguir bien. La primera cuestión que quería abordar es ¿por qué hace falta, estamos bien, por qué hace falta un currículo? ¿No? Es una de las preguntas que me han hecho antes. Porque necesitamos un currículo. Pues yo diría, así como reflexión inicial, que el currículo es una pieza fundamental de lo que no hace tanto tiempo veníamos llamando el sistema de instrucción pública. Es decir, el sistema educativo cuando considerado desde un punto de vista político. ¿Y por qué? Porque el currículo es la pieza en la que engrana la política educativa, es decir, la educación considerada como una actividad política, como una actividad pública, como un servicio público y que por tanto atañe a todos los ciudadanos, y la educación, digamos, bajada a tierra en los centros, lo que hemos llamado en Sobre Ruinas a veces la educación a escala central. Es el currículo el que transforma la voluntad legislativa, digamos, en acciones concretas en el aula a la que tenemos que atenernos todos los que damos clase. Y en este sentido, el currículo cumple una doble función fundamental. La primera es la función de configuración. ¿Configuración por qué? El currículo toma una serie de conocimientos que por distintas razones nos parecen socialmente valiosos, conocimientos científicos, artísticos, humanísticos, de la naturaleza que fueren, y los organiza, los secuencia, los planifica y los convierte en una serie de materiales
que luego son con los que nosotros podemos trabajar en el aula. De una buena configuración, es decir, de un buen currículo, depende que nuestros estudiantes puedan, de hecho, llegar a conocer estos saberes que consideramos valiosos, y de él depende también, además, que los profesores seamos capaces de entender cómo, cuándo y por qué debemos dar las cosas que debemos dar. Voy anticipando ya que el currículo actual no nos permite hacer esto. Para empezar, porque es ininteligible. Pero como algunas personas como Miguel Ángel ya sufrieron el análisis que hice de la jerga, de la papilla del currículo, pues no quiero abundar. Y luego el currículo cumple otra función que a mí me parece fundamental, que es la de la homologación. La homologación de los títulos educativos. Esto puede parecer así un poco leguleyo, porque es tan importante la homologación de los títulos, y sin embargo es fundamental, porque es el currículo lo que da la validez a los títulos. Es decir, cuando tú terminas la educación secundaria obligatoria en cualquier punto de España, presumiblemente, de acuerdo con el currículo, has obtenido, has superado una serie de objetivos que tienen que ver con haber aprendido unas ciertas cosas. La homologación es lo que garantiza la igualdad de oportunidades entre nuestros estudiantes. Porque es un drama absoluto, lo veremos después, porque es un drama absoluto que nuestros currículos dependan en cierto porcentaje de los centros educativos. Pues porque eso significa que todos los egresados de los estudios que les impartimos terminan con un papelito que dice que saben las mismas cosas, pero en realidad no saben las mismas cosas. Entonces, que el currículo no esté cumpliendo esta función de homologación es un atentado a la igualdad de oportunidades de los estudiantes, ¿no? Esta sería, digamos, la razón por la cual necesitamos, en este quehacer, un buen currículo. Lo que voy a hacer rápidamente es hablar un poquitín sobre el currículo LOMLOE y lo que he llamado en otras ocasiones, y otras personas también, el marco LOGSE, porque bueno, ya se ha dicho muchas veces y seguro que se dirá aquí más a menudo, este currículo y en el fondo esta ley simplemente profundiza en una tendencia anterior cuyo origen podemos situar en 1990 con la LOGSE. Voy a hablar un poquito sobre cómo son los currículos que tenemos y voy a pasar a estas 10 propuestas acerca de cómo yo creo que debería ser un currículo que estuviera orientado a solucionar los problemas que cada vez más detectamos que tenemos. Vamos a hablar entonces del currículo LOMLOE a la luz del último informe PISA, que es la ocasión que nos trae aquí, ¿no? Por tanto, me voy a centrar sobre todo en el currículo de secundaria. Estamos hablando, como digo, del currículo de la LOMLOE, que simplemente pues, va un pasito más allá en una tendencia que yo creo que han seguido los currículos que eran desarrollo de leyes educativas de uno y otro color político. Creo que esto es importante. A menudo ha habido cierto revuelo mediático y político con la promulgación de las distintas leyes y no hay... está claro, ¿no?, que hay muchas leyes educativas, mucha gente se queja de esto, ha habido muchas leyes educativas, demasiadas, pero sin embargo estas estaban más o menos conformes en lo esencial. Había algunas cuestiones más o menos cosméticas que pueden tener cierta importancia, pero que en todo caso no son de fondo, como por ejemplo la valoración que se daba de la asignatura a la asignatura de religión, cosas por el estilo, ¿no? Pero en lo esencial podemos pensar que estamos en el marco LOGSE, ¿no?, que simplemente hemos ido un poquito más allá. Hay algunas novedades importantes en nuestro currículo actual. Entonces, en esta tendencia compartida de los currículos que hemos estado sufriendo las últimas décadas, yo diría que están principalmente como características la priorización absoluta de lo que se llama el componente socioafectivo en este currículo, ¿no?, la educación emocional sobre los saberes concretos y el enfoque competencial.
lo cual, si puedes venir atrás un poquitín, nos lleva pues, al informe PISA, que pongo ahí, que es un desastre competencial. Nos decían, creo que a Xavier, un usuario de Twitter, que le dábamos mucha importancia a esta prueba de la OCDE, que no nos gusta nada la OCDE. Y sin embargo, la cuestión es que tenemos que darle importancia a los resultados de PISA porque lamentablemente no tenemos otro sistema de evaluación. Estos días en la Comunidad de Madrid hemos estado realizando unas pruebas presuntamente externas de evaluación a nuestros alumnos que vamos a corregir nosotros. Sin, por supuesto, ninguna clase de compensación de ningún tipo, pero no digo esto que luego me dicen que no quiero trabajar. Evaluación externa que corregimos nosotros. Pues como se pueden imaginar, la validez que puedan tener esos resultados, pues en fin. Otra de las críticas que se nos han hecho cuando hemos señalado el informe PISA como un indicador de que lo que venimos diciendo es real, es que justamente el informe PISA lo que mide son competencias. Y entonces realmente lo que pasaría es que nuestros alumnos están mostrando peores datos en las competencias. Debemos entender algo así como si les hubieran preguntado por contenidos, habrían sacado notazas, supongo. Lo que pasa es que, y ya empiezo a entrar un poco en materia, la razón por la que esto es un desastre competencial en los dos sentidos, es una prueba competencial y es un desastre en el sentido de que nuestros alumnos no tienen las competencias, porque es imposible saber operar con ningún conocimiento si no se tiene. Entonces, no hay manera de que pueda haber una prueba competencial que nos dé unos indicadores diferentes cuando nuestros alumnos tienen unas carencias de vocabulario. Miguel Ángel dio en las jornadas de secundaria una ponencia al respecto espectacular. Pues si no entienden el enunciado de lo que tienen que hacer, pues difícilmente van a mostrar su competencia, ¿no? Es un desastre multicausal, desde luego. Este frentismo y esta polarización de la que hablábamos antes muchas veces no nos deja verlo, pero yo me voy a ocupar de la que considero una de las causas indiscutibles, que tiene que ver justamente con el currículo. El currículo que tenemos nos dice nítidamente, no en este pasaje que tengo aquí y que os voy a leer, sí en otros lugares, que las funciones de la escuela son respectivamente la socialización y el desarrollo emocional. No estoy segura de que sean estas las palabras exactas, pero la cuestión es que la función de la escuela, o por lo menos de la escuela pública, no es esta. Estas son dos funciones de la escuela que se dan de forma natural. El desarrollo emocional es parte del desarrollo de cualquier adolescente y la socialización ocurre de forma natural y más o menos espontánea cuando juntamos a un montón de adolescentes en el mismo espacio. Pero esta no es la función esencial de la escuela, porque si así fuera, el instituto, por ejemplo, no sería muy diferente de un campamento de verano o de un grupo de autoayuda. Y la cuestión es que parece que sea algo diferente a esto, ¿no? Parece que, de hecho, y así era en el origen del sistema de instrucción pública, la escuela es una institución que sirve principalmente para que los alumnos, que son ciudadanos, tengan una serie de conocimientos mínimos y se encarga a la escuela que tengan estos conocimientos, que los obtengan, ¿no? Dice la LOMLOE que el currículo... No, está bien, que el currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral. Más adelante, en el currículo se aclarará que esta formación integral tiene que ver, por un lado, no solamente con sus saberes, sino también con sus emociones y con sus aptitudes, es decir, con una serie de valores que les vienen impuestos desde arriba por una ley, que no es poca cosa. Por lo menos habría que abrir alguna discusión acerca de qué clase de valores son estos. Y también integral por las distintas materias que deben, este currículo abre la puerta a hacerlo, integrarse. Los compañeros de OCRE que han dado la batalla con los ámbitos, pues podrán explicar en qué consiste esto mucho mejor que yo.
contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándoles para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Claro, yo no sé cómo un currículo que lista en principio una serie de saberes puede contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de una persona que por definición tiene su personalidad en desarrollo, si es que son los adolescentes, si es que no resulta que todos tenemos nuestra personalidad en desarrollo constantemente, porque la personalidad no es una cosa perfecta y acabada, a no ser que la acabes o la completes cuando alcances un cierto perfil de salida, que es como se llama a los objetivos de etapa en este currículo, ¿no? Preparándoles para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Todo esto, el pleno desarrollo de la personalidad y el ejercicio de los derechos humanos, yo creo que se aprende o bien a fuerza de recibir una dosis constante y machacona de adoctrinamiento, o bien con una base lo bastante sólida en saberes humanísticos, en saberes científicos, en saberes filosóficos, que le permitan a uno hacer su propio camino personal hasta comprender en qué consiste eso de su personalidad y en qué consiste eso de los derechos humanos. El currículo que tenemos ha desterrado los conocimientos, los saberes, los ha desterrado en sustitución, por los llamados saberes básicos. Para no repetirme demasiado y para no alargarme demasiado, no voy a profundizar en esto, pero yo creo que podríamos aspirar a algo más que a darles a nuestros estudiantes saberes básicos. Yo creo que los estudiantes pueden aspirar a algo más que a saberes básicos, o al menos para eso debería estar la escuela, ¿no? Para animarlos a que aspirasen a algo más. Y se centra en las competencias famosas, el enfoque competencial. Vaya por delante que la distinción entre conocimiento y competencia es absolutamente falaz. Es una dicotomía formalista que no se sostiene porque no hay una diferencia radical, ontológica, por así decirlo, entre lo que se sabe hacer y lo que se sabe conceptualizado, porque los seres humanos experimentamos el mundo a través de conceptos y operamos con conceptos igual que operamos con herramientas, digamos. Y entonces lo que se sabe permite hacer algo con ello, y para hacer algo con ello tienes que tener ciertos conocimientos, ¿no? Esta dicotomía pretendida tantas veces entre el saber hacer y la memoria, por ejemplo, es no solamente falaz, sino que además ha sido refutada por la psicología a día de hoy. Lo sabemos muy bien. La memoria, de alguna forma, siempre está implicada en todo lo que hacemos, no solamente en los conocimientos escolares, sino también en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? En segundo lugar, tenemos un currículo que por primera vez, y dependiendo de la comunidad autónoma más o menos, nos impone hasta cierto punto, si bien con ciertos subterfugios legales en los que no me voy a meter, unas ciertas metodologías. Hasta este momento, en todas las leyes educativas previas, se nos había sugerido el uso de las llamadas metodologías activas o nuevas metodologías, pero es este currículo de la LOMLOE el que por primera vez en distintos lugares nos combina, hablo del decreto común para todas las comunidades autónomas, a utilizar algunas de ellas. En el caso de ciertas comunidades autónomas, como Cataluña, como Baleares y otras, directamente se fuerza a programar utilizando estas metodologías, ¿no? Empezaría por decir que esta es otra falsa dicotomía, la que viene de manos de este currículo, ¿no? Esta idea de que hay una división entre las nuevas y las viejas pedagogías,
donde las nuevas pedagogías, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por descubrimiento, la Flipped Classroom, bueno, todas las que conocéis, el DUA, todas las que os podáis imaginar, vienen a desterrar y a devolver a su negro lugar en la historia, al negro lugar en la historia al que pertenecen, a las viejas metodologías que incluyen la clase magistral, el profesor que entra con sus apuntes amarillentos, suelta el rollo y se va, y en general dar reglazos en las manos de los niños si se portan mal y ponerlos contra la pared. Estoy haciendo naturalmente un hombre de paja, pero es que este hombre de paja me lo impone la propia dicotomía. ¿Cómo que hay una división tan radical entre nuevas y viejas metodologías? Si nos ponemos a ver cómo son las nuevas metodologías, a lo mejor descubrimos que no son tan nuevas y que todos hemos hecho lo que se llama proyectos alguna vez, que todos hemos hecho lo que se llama Flipped Classroom alguna vez en como estudiantes. No sé vosotros, pero yo recuerdo haber hecho estas cosas como estudiante. Y luego, por otro lado, la dicotomía entre metodologías activas y pasivas. Como si la actividad consistiese únicamente en levantarse y correr por el aula. Es decir, como si tomar apuntes, estar atento y esforzarse por comprender, levantar la mano y hacer preguntas fuese una total pasividad. Es que no hay tal diferencia entre la actividad y la pasividad. Os puedo asegurar que en mi corta experiencia he visto chavales haciendo proyectos con nuevas metodologías bastante más pasivos que en ciertas explicaciones, bastante más. Entonces, bueno, esta imposición metodológica viene dada por lo que hemos llamado algunas veces el formalismo pedagógico. Y es que estas concepciones pedagogistas, y cuando digo pedagogistas no estoy atacando en bloque a la disciplina pedagógica, y esto es muy importante, tiene que ver con evitar esa polarización y el frentismo del que estaba hablando antes. No estoy atacando a la pedagogía como disciplina. La pedagogía ha sido tradicionalmente una rama de la filosofía no tan lejana a la filosofía de la educación y que es absolutamente fundamental e inexcusable, por ejemplo, para jerarquizar y agrupar los contenidos de nuestras distintas materias. Aparte de que nos puede dar información muy interesante acerca de lo que pasa en nuestros alumnos cuando hacemos ciertas cosas con ellos. Cuando digo pedagogismo me refiero a una ideología formalista pedagógica. ¿A qué me refiero con formalista? A que este pedagogismo tiende a pensar que las formas de dar clase tienen que ser las mismas para todas las materias. Pero cualquier persona que conozca sus disciplinas sabrá que la materia impone la forma y que por razones obvias y que se pueden alcanzar a todo el mundo, no puede utilizar las mismas técnicas para enseñar a jugar al baloncesto que para enseñar a comentar un texto. Y entonces yo puedo querer usar metodologías activas para comentar el texto y podemos ponernos de pie y vamos comentando el texto mientras nos movemos dando círculos. Pero es que un comentario de texto es un comentario de texto y no un partido de baloncesto. Este formalismo lleva a algunos a pensar que se puede enseñar a enseñar cualquier cosa, con independencia de la forma que revista esta cosa, ¿no? Y por último tenemos un currículo desigual. A lo mejor algunos de vosotros habéis visto esta maravilla por ahí, por Twitter, que es un ahora X, que es un horario de una escuela de Cataluña que tiene aquí momentos de aula, una asamblea. Inglés se llama inglés. Me da un poco de rabia. Inglés se llama inglés. Inglés parece que sea lo único que tiene la suficiente entidad como para merecer un nombre propio. Todo el resto, a la lengua castellana la hemos relegado a los espacios de aula. Vaya por Dios. Nuestros currículos son terriblemente desiguales y lo son por varias razones. Hay una que me parece muy importante abordar porque algunas veces, por lo menos yo, la desatiendo, que es la atención a la diversidad. Últimamente hemos estado asistiendo a una serie de
recortes del derecho a la igualdad en el acceso a la educación gravísimos, porque yo creo que la escuela debe ser un lugar donde efectivamente todo el mundo tenga igualdad de oportunidades en el acceso, que no necesariamente en el resultado, pero sí en el acceso. Y ahí, todos lo sabemos, personas que presentan ciertas condiciones que les pueden dificultar ese acceso. Y esas condiciones pueden ser condiciones suyas, discapacidades de algún tipo, o también pueden ser condiciones socioeconómicas. Lo que ha sucedido últimamente, lo que sucede de forma señalada en este currículo, es que se ha burocratizado la atención a la diversidad, envolviéndola en una retórica absolutamente infumable y bien pensante de atención a la diversidad e inclusión, con la que estamos faltando gravemente al derecho al acceso de la educación de algunos de nuestros alumnos. Porque atender a la diversidad no es hacer un informe de altas capacidades para que luego se quede en un cajón y nadie lo lea, que es lo que está sucediendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid. No se trata de eso. Para atender realmente a la diversidad, para garantizar que haya un verdadero acceso igualitario a la educación, necesitamos recursos, necesitamos especialistas, necesitamos ratios asumibles. Lo que está sucediendo en la práctica es que se está cargando a los docentes con una serie de labores que no les corresponden de forma natural y para las que no están formados, la de psicólogo, la de entretenedor o coach, la de especialista en trastornos específicos del lenguaje, por ejemplo. Y tras esta retórica buenista, bien pensante, de no dejar a nadie atrás, lo que sucede es que estamos aparcando a nuestros alumnos con necesidades especiales en aulas masificadas sin poder ocuparnos de ellos. Entonces, el currículo que tanto habla de atención a la diversidad, en realidad encubre la máxima desatención y, como digo, un atentado a la igualdad de oportunidades. Y por otro lado, nuestro currículo, voy muy rápido, tengo la sensación de que estoy acelerada, vale. Y por otro lado, tenemos una desigualdad que tiene que ver con la descentralización. En el primer congreso de OCRE, en el que tuve el placerazo de participar, hablé justamente sobre esto, sobre descentralización, así que no me voy a alargar mucho, pero solamente para que lo sepáis, puede darse descentralización educativa en 4 niveles. El primero es el nivel, y así de hecho se da con distintas configuraciones en distintos países. El primer nivel es el nivel de los estados, que en nuestro caso sería el de las comunidades autónomas, el nivel regional. El segundo nivel es el nivel municipal o local. El tercer nivel es el de los centros educativos y el cuarto nivel es el de los profesores y los departamentos. De tal modo que en España la educación está descentralizada principalmente a 2 niveles. Y cuando digo educación descentralizada, quiero decir que la toma de decisiones curriculares compete a estas instancias, ¿no? Hay, digamos, un currículo único para todos. Y luego tenemos descentralización a 2 niveles principales. Estos niveles son el de la comunidad autónoma, principalmente, a la que compete completar el currículo en un grado, en un porcentaje bastante alto. Y luego, por otro lado, a los centros educativos. La descentralización hacia los profesores, que podríamos llamar libertad de cátedra, está profundamente recortada en nuestro país, profundamente recortada. Y hay muchas decisiones curriculares que competen a los centros educativos, lo cual, en mi opinión, explica este horario, ¿no? Entonces, en la práctica, genial, gracias. Vale, ahora mejor. Vale, en la práctica, como digo, la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación se ve fuertemente menoscabada por esta descentralización de la que hablo, por cómo se ha llevado a cabo esta descentralización. En primer lugar, porque los centros educativos compiten entre sí, todos lo habréis visto, por presentar un currículo más atractivo que los de otros centros.
lo cual es especialmente gravoso en el caso de la educación pública, porque esta competencia siempre ha existido entre los centros de la educación privada y la privada concertada. Pero ahora mismo tenemos centros públicos compitiendo por presentar los currículos más atractivos, compitiendo, como digo, con la concertada, pero también entre los propios centros públicos. Por cierto, los currículos más atractivos me da la sensación de que se van a parecer más a esto que a uno que ponga inglés, lengua, matemáticas, física y química. Entonces, lo que está sucediendo es que en la práctica se está, por vía del currículo y de la descentralización hacia los centros, haciendo algo que sobre el papel no se puede hacer, pero que todos sabemos que ocurre, que es segregar al alumnado. Segregar al alumnado y concentrarlo en estos centros que tan eufemísticamente se denominan de difícil desempeño. Ahí es donde se concentran. Y luego, por otro lado, una gran desigualdad territorial que tiene que ver con las comunidades autónomas y que lo que hace es convertir el currículo, que es una cosa muy seria porque, como he dicho, eso que garantiza qué es lo que tienen que estudiar nuestros alumnos, se convierte en un arma arrojadiza en manos de la administración de turno para llevar a cabo su agenda. Entonces, simplemente de forma ilustrativa, he traído aquí dos fragmentos del currículo de la asignatura de Historia de cuarto de la ESO en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la Comunidad Autónoma de Madrid. Para que veáis a lo que me refiero. Dos administraciones que, en mi humilde opinión, están utilizando el currículo para hacer propaganda de sus propias ideologías. El bloque de Sociedades y Territorios, en el currículo de Historia en Madrid, dice: política, las democracias liberales y los orígenes de los totalitarismos, la defensa de la verdad y la libertad. La acción de los movimientos sociales en el mundo contemporáneo. Origen, evolución y adaptación de los sistemas liberales en el mundo a través de las fuentes. Y alguna cosilla más, ¿no? Como veis, mucho énfasis en la libertad, porque para aquellos que vengáis de fuera debéis saber que estáis en la tierra de la libertad. Vale. No sé si lo habéis notado cuando os habéis bajado en el tren, así una ola de libertad que os... Bueno. Lo que dice el mismo bloque en el currículo catalán es Cataluña y España en la época, transformación y revolución, interpretación de las transiciones, revoluciones y resistencias en la Cataluña y la España contemporáneas y sus conexiones internacionales, y Cataluña y España en la época contemporánea, contextualización de las principales transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, incidiendo en la Segunda República, la guerra, el franquismo y la transición democrática, identificación de las luchas y movimientos sociales y de emancipación nacional. Lo dejo aquí, a buen entendedor. Esta desigualdad afecta al modo como nuestros estudiantes enfrentan no solamente su visión del mundo, sino también, por ejemplo, la prueba de acceso a la universidad, que, como sabéis, tiene un distrito único y, sin embargo, 17 pruebas de dificultad variable. Escuela de Todos acaba de hacer un informe fantástico al respecto que os invito a que veáis. Con esto he hecho un pequeño diagnóstico de cómo es, en mi opinión, el currículo que tenemos. Os presento 3 principios que se me ocurren que deberían guiar la confección de un currículo republicano. Y aquí republicano quiere decir no necesariamente libre de una monarquía, sino de la escuela republicana. El sistema de instrucción pública es un logro, me parece a mí, es un logro civilizatorio que debemos a una concepción republicana de los estados modernos. Es decir, que debemos a sus inspiradores, digámoslo así, ilustrados. Lo que estos pretendían es que el sistema de instrucción pública fuera capaz
de igualarnos a todos en aquello en lo que de hecho somos iguales, que son nuestras capacidades intelectuales. Quizá de partida no tenemos tanto, unos tienen más que otros en el bolsillo, pero en principio ante el teorema de Pitágoras somos todos iguales, lo cual para mí es el elemento democratizador más potente y universal que existe, ¿no? Entonces, sus inspiradores republicanos querían para la escuela que ésta fuese igualitaria y capaz de estimular y perseguir el talento allá donde se encontrase. Y más tarde, sus inspiradores socialistas, entre sus inspiradores ilustrados, podemos citar, por ejemplo, a Condorcet, pero aquí en España podemos citar a Quintana, a Jovellanos, a Moyano. Y entre sus inspiradores socialistas estaba la idea de que la escuela republicana no solamente servía para que cada ciudadano obtuviese una cierta autonomía, una autonomía verdadera que le daban sus conocimientos, lo que valía, digamos, lo que cada uno sabía, sino que también la escuela pública fuera una forma de promover la movilidad social, es decir, de no condenar a aquel que hubiese nacido en una familia con escasos recursos económicos a permanecer con esos escasos recursos económicos generación tras generación. A esto se lo ha llamado algunas veces ascensor social. Y esta es una función de la escuela que pensaban que tenía la escuela gente tan sospechosa de ser reaccionaria como Marcelino Domingo o Lorenzo Luzuriaga, pedagogos socialistas, ¿no? A mí se me ocurre que una escuela republicana digna de tal nombre debería ser racionalista. Es una cosa que está bastante próxima en general a todo el entramado ilustrado y de reforma propio del Estado moderno y que llega de la mano de la Ilustración. Y el racionalismo tiene que ver con el respeto profundo y la comprensión profunda que creo que lamentablemente hoy no se dan en nuestro currículo hacia los distintos saberes, hacia cada una de las disciplinas. Creo que debería ser igualitario para que pueda cumplir esta función de ascensor social de la que acabo de hablar. Creo que debería ser pluralista y esto, mejor lo desarrollo más después. Y debería estar centrado en conocimientos y no en competencias. Y si queréis paso directamente a las propuestas y os voy contando por qué cada una de estas cosas. ¿Cómo debería ser el currículo? ¿Cómo es el currículo que necesitamos? A mi entender, lo primero es un currículo basado en contenidos evaluables. Veréis que he entrecomillado lo de contenidos. Lo he entrecomillado por lo mismo que os he dicho antes, porque yo no creo que haya una distinción ontológica, epistemológica, que haya una distinción tajante, radical, entre las competencias tal y como se definen y los saberes. El impulsor de la noción de competencias, cuyo nombre se me ha escapado ahora mismo, Blumer. Sí, es verdad, Patrick también, pero fue Kurt Blumer el que dijo, cuando se le dijo en un cierto momento, bueno, pero entonces si las competencias son una serie de habilidades y destrezas que implican operar con conocimientos más básicos, ¿qué diferencia hay entre las competencias y simplemente los saberes, ¿no? Y dijo que probablemente habían ido demasiado lejos en la definición de las competencias o que no se había entendido muy bien lo que querían decir. Vamos, que yo, barriendo un poco para casa, creo que lo que quería decir Blumer es lo que acabo de decir, que no hay diferencia entre las competencias bien entendidas y los saberes. Un saber una cosa te hace competente en esa cosa y la competencia en esa cosa se demuestra con el saber y es la gallina y el huevo y la pescadilla y la cola y lo que queráis, o directamente no son cosas diferentes, sino que la competencia es saber ejercitar oportunamente un saber que uno tiene. Entonces, ¿por qué digo que el currículo debería estar basado en contenidos evaluables? Pienso que el currículo debería ser específico.
debería ser concreto. Si leéis los currículos, por lo menos todos los que he podido leer de todas las comunidades autónomas que he visto, que serán 7 u 8, son profundamente abstractos, profundamente abstractos. Es muy difícil saber cómo evaluar esas cosas que se dice ahí que tienen que saber hacer o ser los alumnos. Es muy difícil saber si mantienen la actitud socioafectiva adecuada hacia las matemáticas. Es muy complicado eso saberlo. Yo, menos mal que no soy profe de mates y a nadie le importa cómo se sientan socioafectivamente los alumnos ante el sintagma nominal, menos mal, porque si no tendría, supongo, que hacer alguna especie de pequeña sesión de autoayuda al principio. Es muy difícil evaluar los contenidos, no los contenidos en el sentido de saber, sino cada uno de los elementos que aparecen en nuestro currículo actual. Muy complicado. La razón es que son profundamente abstractos. Entonces, lo primero que necesitamos es tener una lista jerárquica, organizada, razonada de elementos concretos. Y esto no es ningún invento mío, porque yo qué sé, porque quiero cambiarlo todo o porque no me doy cuenta de que hay muchas otras cosas que hay que meter en un currículo y que estoy dejando fuera. Esto se ha hecho. Se ha hecho. Yo tuve la suerte en las jornadas de secundaria últimas en las que estuve de conocer la experiencia portuguesa bajo el gobierno de Nuno Crato. Yo os animo a que vayáis a ver el currículo de matemáticas de esa asignatura de ese periodo y encontraréis, anatema, en el currículo de matemáticas un montón de operaciones matemáticas. Encontraréis, no sé, triángulos, ángulos y otra serie de animales mitológicos, y encontraréis también objetivos que son verbos que se refieren a procesos concretos, tales como sumar monomios. Esto se puede hacer, se ha hecho, y quizás sea más conveniente que elaborar objetivos que tienen más bien esta pinta. Valorar en su justa medida, de acuerdo con los sentimientos del alumno, la suma de monomios. Tal vez esto sea más fácil para aplicarlo nosotros, por cierto, para aplicarlo todos igual, es decir, para garantizar esa igualdad de oportunidades de la que hablo todo el rato, y desde luego para orientarnos acerca de lo que tenemos que hacer. No estaría mal que tuviéramos una serie de contenidos concretos relacionados con nuestras materias. Esto facilitaría mucho nuestra labor. Esto me lleva al segundo punto. Creo que este currículo tiene que ser elaborado por especialistas. Y cuando digo especialistas, me refiero no únicamente especialistas en didáctica de la didáctica ni en pedagogía en general, sino especialistas en cada una de las materias, porque son los especialistas en cada una de las materias los que van a ser capaces de darnos la clave de cómo tiene que darse esa jerarquización de los contenidos, porque tal vez, si lo que buscamos es una lista, digamos, de contenidos concretos, sea necesario que un especialista, yo lo que conozco es mi materia, pues que un especialista en lengua castellana nos diga que quizás sería interesante trabajar profundamente el concepto de sintagma y detenernos en él bastante, en lugar de comenzar en quinto o sexto de primaria a hacer análisis sintáctico sin que los chavales sepan lo que están haciendo. Entonces, bueno, yo creo que un especialista en la materia sería capaz de saber qué va antes y qué va después y organizar los contenidos de acuerdo con eso que llamaba Vygotsky la zona de aprendizaje próximo, ¿no? Y para eso, yo creo que también en estos equipos de especialistas tendría que haber pedagogos y tendría que haber en estos equipos personas que sean capaces de explicarnos qué contenidos pueden ir antes, después, cómo se pueden organizar, pero no que nos digan que tenemos que trabajar el componente socioafectivo de no sé qué. Hay pedagogos que se dedican a esto. Si decía que un triángulo en un currículo de matemáticas era un animal mitológico, estos pedagogos son todavía más fantásticos, pero existen.
Hay gente muy seria, trabajando de forma muy seria, y creo que hay que hacerles caso, no hay que desdeñar todo esto, porque especialistas en las materias que trabajen codo a codo con estas personas serias que comprenden algunas verdades acerca del aprendizaje nos podría venir muy bien. En tercer lugar, pluralista. Claro, pluralista es una palabra, yo creo, demasiado ambigua. Tenía que haber sido un poco más precisa. Pero quería utilizar pluralista en un sentido epistemológico. Es decir, no puede ser que haya unas técnicas que sirvan para explicar, para enseñar, a aprender cualquier cosa, sino que estos currículos tienen que ser respetuosos con los modos de hacer, con los términos, con las operaciones, con las relaciones de cada disciplina. Y esto lo van a dar los especialistas. Y, por supuesto, no puede haber una imposición metodológica como aquella a la que me he referido antes, sino que debe ser cada profesor el que escoja no los contenidos, porque la libertad de cátedra en secundaria, a mi entender, es peligrosa. Yo creo que una audiencia cautiva de un montón de adolescentes obligados a escuchar, si queda, digamos, lo que hay que dar al arbitrio de cada profesor, eso puede terminar, os lo podéis imaginar, ¿no? Ya hay muchas familias que se niegan a que sus hijos estudien contenidos comunes y quieren poner pines parentales y cosas así, pues imaginaos lo que puede ser que lo que se estudie quede al arbitrio del profesor. Pero desde luego sí la metodología, por dos razones fundamentales. La primera, que la materia impone la forma, que cada especialista es capaz de saber qué clase de operaciones son las propias de su campo. Y por otro lado, la de que somos nosotros los que conocemos al grupo y a la persona concreta que tenemos delante. Y todos habréis tenido la experiencia de que la misma metodología con un grupo os va genial y con el siguiente es un desastre. Entonces, la imposición metodológica es absurda, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Fatal. Vale. Paso rápidamente por racionalista y con base científica. Cuando digo racionalista y con base científica me estoy refiriendo a centrada en los saberes propios de cada materia y no en componentes actitudinales, porque actualmente, tal y como está montada la historia, hay ciertas formas de ser que quedan terriblemente penalizadas en nuestros criterios de calificación y de evaluación. Se penalizan determinadas ideas o valores morales que puedan tener nuestros estudiantes. ¿Nos compete a nosotros decidir qué valores son los adecuados? ¿Tenemos acaso el monopolio de la virtud? ¿Sabemos lo que es lo mejor? ¿Somos catequistas? Y más importante, ¿realmente aprende el respeto a los derechos humanos alguien que ha memorizado machaconamente a base de distintas del adoctrinamiento los derechos humanos? ¿O llega uno a la conclusión razonada después de mucho tiempo de que tiene que respetar a los demás, de que tiene que adoptar actitudes feministas y de respeto hacia las mujeres, antirracistas y de respeto a las personas de otras procedencias? ¿Que intentemos inocularlo va a funcionar? ¿O es un camino que tienen que hacer ellos, ¿no? Bueno, pues esto, para no dar el contenido socioafectivo de el elemento socioafectivo de las matemáticas, sino matemáticas a poder ser. Actualizado y riguroso, muy rápidamente me refiero a, no sé cómo es en vuestras comunidades autónomas, me imagino que lo mismo por lo que he podido saber en Madrid. Los profesores que queremos actualizarnos y formarnos en didácticas de nuestra disciplina y en nuestra propia disciplina, no tenemos oferta en absoluto. Solamente tenemos cursos de formación relacionados con el juguetito de turno, con la competencia digital docente o con aprender, a enseñar, a pintar mandalas y estar más felices. No hay forma de encontrar un curso, yo como profe de lengua, de actualización a la nueva gramática, por ejemplo, que esto es demencial porque los volvemos locos. Unos les damos una cosa, otros otra
en fin, riguroso. Libre de adoctrinamiento, por lo que ya he dicho. El adoctrinamiento es inevitable en la escuela. Adoctrinamiento lo que quiere decir es introducción en una doctrina. Es imposible, por tanto, no introducir a los chavales en una doctrina. Pero creo que sería interesante para permitirles el ejercicio de libertad, que es tomar sus propias decisiones y adoptar sus propios valores, que la doctrina fuera el corpus de la materia. Estaría muy bien que fuese así. Y así les permitiríamos, como digo, el ejercicio de libertad que supone enfrentarse, por ejemplo, a una obra literaria e interpretarla y aplicarla, por ejemplo, a su vida, ¿no? Libre de fetichismo tecnológico. No tengo tiempo para meterme aquí, pero baste con decir que creo que la educación digital, si es que esto tiene algún sentido, es absolutamente inexcusable, que hace falta una educación digital rigurosa y es absolutamente inevitable en el mundo de hoy que eduquemos a nuestros chavales para utilizar bien las nuevas tecnologías, porque es el mundo en el que van a vivir, el mundo en el que ya vivimos, pero que esto tiene que quedar reducido a las materias que se ocupen de esto y que además, a lo mejor, en lugar de utilizar Canva, Kahoot, ClassDojo y todas esas plataformas que, por cierto, están recabando toneladas de datos de menores sin que nadie pida cuentas de esos datos, a lo mejor en vez de eso tenemos que formarlos, por ejemplo, acerca de los riesgos de dejar su huella digital, el sexting, el grooming, que son cuestiones muy importantes. Y desde luego no para trabajar transversalmente en todas las materias, sino en una materia especializada y rigurosa, que no sea una María. Por lo demás, todo lo demás es fetichismo tecnológico. Pensar que yo tengo que utilizar necesariamente las tecnologías para dar mi materia, incluso si mi materia no me lo pide, es fetichismo tecnológico, no puede estar en el currículo. Unificado. No quiero insistir más porque ya lo he dicho antes. Tiene que ser único para todo el territorio. Y la razón es la garantía de igualdad de oportunidades que os digo. No puede quedar lo que nuestros estudiantes estudian al arbitrio del gobierno de turno o del equipo directivo de turno. Para empezar, porque resulta que si atendemos a los resultados de este estudio que ha hecho Escuela de Todos, nuestros estudiantes reciben al terminar sus estudios un título que dice que saben cosas que no necesariamente saben según la comunidad autónoma en la que hayan estudiado. Y según el centro en el que hayan estudiado, es posible que, como en la Comunidad de Madrid, hayan reducido sus horas de biología de 4 a 3 en tercero de la ESO, que es el año en que se da anatomía, que por cierto, si la dan en inglés, como es en el caso de lengua, pues imagínate la anatomía que sabrán, dirán que les duele el kidney o algo así, y les han dado una hora más a la materia de educación física, contra la que no tengo absolutamente nada, pero que quizá, yo qué sé, haría falta por lo menos que algunos de los contenidos importantísimos de anatomía y de salud que están en la biología de tercero pasaran siquiera a la asignatura de educación física. Esto está sucediendo, pero depende del centro. Depende del centro. Para mí esto es una desigualdad intolerable. Igualitario no solo en este sentido que acabo de decir, sino también en el de la atención a la diversidad. La atención a la diversidad en el currículo tiene que estar contemplada la capacidad de adaptaciones significativas y no significativas, tienen que estar contemplados los desdobles, pero tiene que haber recursos para llevar a cabo estas medidas, porque si no es un brindis al sol, es una burocratización, es más burocracia para los profesores que se traduce en aparcar a los chavales con necesidades especiales y, desde luego, tiene que ser igualitario en el acceso al derecho a la educación, pero no en los resultados, que es lo que es el que tenemos ahora mismo. Una especie de igualación, porque como todos tenemos que llegar a conocer los contenidos básicos de la ESO, todos tenemos que hacerlo. Pues en lugar
de ayudar a todos los máximos posibles, a que lleguen, lo que hacemos es eliminar esos contenidos a los que hay que llegar y ahí ya llegamos todos, ya habíamos llegado antes de salir, ¿no? Y exigente por esta razón que acabo de decir. Debe ser un currículo exigente porque, para seguir con los principios racionalistas de la escuela republicana, la escuela está justamente para que cada uno de nosotros lleguemos todo lo más lejos que podamos en nuestro conocimiento de las distintas disciplinas para lograr la verdadera libertad y la verdadera autonomía, que es la que uno tiene, y la verdadera flexibilidad, que es la que uno tiene cuando tiene una base sólida en todas las disciplinas y en todas las materias. Pero sobre todo, tiene que ser exigente para garantizar lo que querían los inspiradores socialistas de la escuela, que es que aquellos que no tienen capital cultural, cuyas familias no tienen capital cultural, que aquellos que vienen de entornos más o menos desestructurados, por ejemplo, familias desestructuradas, o aquellos que vienen de familias de clase trabajadora sin muchos medios, tengan la opción de llegar a conocer cosas que de otro modo no conocerían, porque vosotros lo sabéis, aquellos alumnos que vienen de familias con capital cultural, mejor o peor, se las van a apañar. Pero son aquellos que no tienen otra bala que la educación los que no van a tener otra oportunidad de saber lo que no saben y de ponerse en contacto con un montón de cosas con las que de otra manera no podrían ponerse en contacto, ¿no? Y con esto, así un poco abruptamente, termino. Bueno, a ver, es para preguntas ahora que tengáis para la ponente. Sí, bueno, muchas gracias, Laura. De acuerdo con todo y solo dos puntualizaciones. En el tema de los niveles de concreción, a lo mejor falta uno, que es el nivel de concreción a nivel europeo, OCDE y todos estos rollos, al menos como excusa que tienen los diferentes estados para pues imponer todo esto, las competencias. Y luego, bueno, en el tema de lo que es bueno, el currículum unificado e igualitario, también bastante de acuerdo, sobre todo con las diferencias, pero solo a nivel de centros. Y en cuestión de territorios, bueno, nosotros venimos de las Islas Baleares, pues tenemos que defender obviamente nuestra cultura y nuestra lengua. Y bueno, esto se tiene que ser consciente de que tiene que haber un margen porque a lo mejor nosotros pues tenemos que profundizar más sobre Ramon Llull, sobre Auxiliar Mar, sobre determinados aspectos de nuestra cultura y nuestra historia, que a lo mejor en otros territorios pues no es necesario. Y luego hay otra cosa que a lo mejor también se tendrá que concretar a nivel de diferentes territorios, pero no por cuestiones de historia ni de lenguas, sino por cuestiones meramente pues, geográficas, como por ejemplo los efectos del cambio climático. No tanto lo que serían las causas, que son más o menos las mismas, pero sí los efectos. No sea lo mismo, yo hoy bajando del avión pues he visto que la temperatura en Madrid pues hay unos cambios de 20 grados cada día. Esto en Mallorca no pasa. Y esto se acentuarán más las diferencias por los efectos precisamente de este desastre. Pues todo esto tiene que caber. Y ya le digo, pues muy de acuerdo con todo y solo estos dos apuntes. Muchas gracias. Sí, gracias. Naturalmente, de hecho, mientras hablabas estaba pensando aquellas materias para las que cabe, digamos, este
este desdoblamiento del currículo unificado, y pensaba justamente en las lenguas cooficiales allá donde las hay, y en geografía, justamente, ¿no? Probablemente son seguramente, si nos ponemos a indagar en el currículo, encontraremos alguna necesidad más de hacer especificaciones. Pero yo creo que estas son cuestiones, quitando evidentemente, por razones evidentes, el currículo de la enseñanza de la propia lengua y de su literatura, naturalmente, son cuestiones que en la mayoría de los casos tienen que ver con concreciones específicas de bloques, digamos, específicos, y que no sería tan difícil, creo, de hecho, elaborar un documento que fuese más o menos inmóvil y, por tanto, hasta cierto punto impermeable a los cambios en la administración. Porque yo creo que cualquiera, viva donde viva, y si no es así, pues no sé, pues creo que, lo siento mucho, puede comprender porque es necesario conocer en profundidad, pues yo qué sé, por ejemplo, el catalán en Cataluña y su literatura. Si alguien no comprende que un currículo unificado pasa, por supuesto, por incorporar estos contenidos, pues entonces probablemente está bastante perdido acerca de esto que he dicho antes de que el currículo debería recoger los contenidos que socialmente consideramos valiosos, pues evidentemente estará lejos. Pero por lo general me parece que el margen que hay de inconcreción es demasiado alto y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, bueno, podría solamente a efectos lúdicos, si no me pasara siempre de tiempo, lo haría. Leeros el currículo de Madrid de la asignatura Economía y Emprendimiento. Eso es una fiesta. Como no tengo tiempo, id y lo leéis y pasáis un buen rato, ¿o no? Yo creo que el margen es demasiado alto. Solo decir que lo que hemos concretado en Baleares es nada. Hemos traducido literalmente lo que pone la LOE, pero nada más. Lo que quiere decir que en Baleares estáis garantizándole a vuestros estudiantes los saberes mínimos, los saberes básicos. Fantástico. Hola, Laura. Muchas gracias. Me ha surgido, no, era una duda que ya tenía previa, pero me ha venido genial cuando he visto tus propuestas, y una era que el currículum lo deben elaborar especialistas. Entonces, ¿quién lo elabora ahora? Buena pregunta. Si lo averiguas, infórmame. No sé, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe? Sabemos quiénes elaboran las leyes, a pesar de que suele ser un consejo de sabios inconcretos, que yo imagino como encapuchados, no, ya, dejando al margen la broma. La cuestión es que no lo sé, y es bastante grave que no lo sepa. O sea, no que no lo sepa yo. Es bastante grave que no lo sepamos, creo. Que es bastante grave que no lo sepamos, porque ese currículo es de obligado cumplimiento para todos. Yo siempre me acuerdo de que una de las concreciones de la asignatura de filosofía del currículo de la Ley Wert en Madrid era comprender, ¿cómo era? La verdad y pertinencia de la escolástica de Santo Tomás, y a mí me daba eso, o sea, entre risa y escándalo. Bueno, pues no sé quién, pero en Madrid es alguien que cree que la escolástica de Santo Tomás, que el argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios también andaba por ahí, que como la verdad y pertinencia del argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios. Yo, desde el respeto a las creencias de todo el mundo, no sé quién ha elaborado ese currículo, ni desde qué punto de vista filosófico. Estaría bien saberlo. Es una pena, una muestra de la falta de transparencia y de opacidad en la elaboración de los currículos que tenemos, y también, por cierto, una muestra de la realidad en
bastante autoritaria que encubre un currículo, por otro lado, embellecido con una retórica absolutamente bien pensante y florida, en la que se habla constantemente de la libertad, de la inclusión, pero en la que se dan a golpe de martillo una serie de contenidos sin que nadie sepa muy bien, como la lluvia, porque están ahí. Y luego también del autoritarismo que supone que lo que decía antes, ¿no? Exigirle a nuestros estudiantes que sean de unas ciertas maneras, por ejemplo, extrovertidos. Pues no lo sé, no sé si alguien lo sabe. ¿Sabéis? Esto es como lo de los aparatitos de la tele, los que miden las audiencias. Nadie conoce... Yo puedo hablar, conozco una persona ¡Lo encontramos! que colaboró en el currículum de francés de Escuela Oficial de Idiomas Cataluña, que está jubilada. Vale. Y, personalmente, el criterio, no sé si fue bueno, que incluir esta gente. Bueno, pero hemos encontrado uno. Tienes que ponernos sobre aviso para que sigamos las miguitas de pan. Bueno, soy de artes y han cambiado el currículum del bachillerato artístico y todo el profesorado que partimos las diferentes asignaturas, la gente se está echando las manos a la cabeza por el nuevo currículum. Que no hay historia del arte, ¿eh? En primero no hay historia del arte. O sea, dan cultura audiovisual antes que historia del arte. Yo cada vez que hablo con ellos de eso, me echo las manos a la cabeza. Voy dando yo historia del arte en literatura. Esa es una de las, por ejemplo, es una asignatura que antes se daba primero y en segundo, ahora lo han reducido solo a segundo y además han metido ahí un currículum súper extraño, todo el mundo se pregunta quién lo ha elaborado y además pidieron asesores, bueno, hay una asociación valenciana de profesores de dibujo que hicieron sus propuestas y no se han escuchado. Nadie ha rendido sus propuestas. Pues la curiosidad es quién decide. Yo creo que debería ser, no sé, obligatorio que estos datos fueran públicos, ¿no? Yo creo que debería haber una obligación de publicidad como la que sujeta a la mayoría de actos de la administración. No sé. Bien, en relación con este asunto de quién hace los currículos, la Real Academia Española hizo un informe sobre la enseñanza de la lengua y además sobre la inmersión lingüística. Y entonces el exsecretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en su cuenta de Twitter replicó a los académicos diciendo que quiénes son ellos, que qué saben de esto. Claro. Y habría que preguntarse si los académicos conocen el currículum de lengua castellana y literatura, antes llamada lengua y literatura españolas, elaborado por dos asesoras suyas que mencionó en esa cuenta de Twitter, y luego yo consulté quiénes eran, y entonces sus publicaciones pues eran todas sobre el fracaso escolar, la segregación, etcétera, y además en Facebook algunos las conocían, y por tanto en ese caso en concreto en particular son dos profesores de secundaria que estaban en el gabinete del secretario de Estado con nombres y apellidos a los que el secretario de Estado ponía en un pedestal por encima de gente como Ignacio Bosque, Pedro Álvarez de Miranda, que habían participado, de personas a las que yo conozco, a las que habían participado en ese informe, en ese currículum, perdón, el informe de la RAE. Entonces, ahí sí hay dos nombres y están en la cuenta de Twitter, si quieres te los doy. Sí, por favor. Bueno, nada que añadir. A lo mejor les parece que esto está un poco anticuado, ¿no? Esto de la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué van a saber de la lengua española, ¿no? Estos señores que son, además, la mayoría, esto es la ensoñación, por supuesto, la mayoría señoros mayores, carcas, pasados de moda. A lo mejor les parece que la lengua castellana es, como dijo el Ministerio de la Asignatura de Historia, demasiado academicista. A lo mejor es que yo digo a propósito que lo que les parece es demasiado académica. Sí. Bien, sí.
No, yo agradecerte este orden que has intentado poner, ¿no? Para un nuevo currículum, la parte de elaborado por especialistas, base científica, pluralista. Y me pregunto, tengo un poco de miedo que siga centrándose mucho en contenidos mentales, en conceptos. No sé si has tenido en cuenta aportes que en su momento hizo también la LOCSE, que es darle más peso a la parte física o la parte de estética o del alma, ¿no? De cultivo del alma, del cultivo de las emociones o de la parte física. Esto que ¿tú cómo conceptualizas el nuevo currículum? ¿Lo dejarías relegado a las materias o cómo lo habías visto? Un poco para no... Son dos cuestiones, pues. Por un lado la de las materias y por otro lado la de los contenidos actitudinales y procedimentales, como se llamaban antes, ¿no? Bueno, yo repetiría lo que he dicho antes. Yo no creo que haya esta distinción tajante entre lo conceptual y lo físico, por así decirlo. De hecho, has utilizado una expresión que me ha gustado, el cultivo del alma, digamos, ¿no? A mí me parece que los conceptos pueden cultivar y de hecho cultivan el alma, si es que queremos tomar esta metáfora. Entonces, esta distinción entre los contenidos, digamos, físicos y los conceptuales no es tal. Tanto para las disciplinas en las que podemos pensar eminentemente físicas, la educación física, por ejemplo, nadie puede ser un buen jugador de baloncesto sin un conocimiento riguroso, exhaustivo de las reglas y una lectura de juego que da también la teoría. Y lo mismo con las otras materias que consideramos más intelectuales. Hay implicadas muchas actividades físicas en una operación relacionada con las integrales, ¿no? Vale. Por ejemplo. Muchas gracias y Laura, muchas gracias por...